Gracias, licenciada. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos ya un poquito más de la mitad del trimestre, así es que les recomiendo que se vayan poniendo al día, vayan haciendo sus trabajos y si van teniendo dudas, que no se queden con ellas, que las compartan al principio de la reunión para que realmente podamos compartirla entre todos y ver si alguna duda puede, tal vez es duda de todos o de algunos y puede ayudar. Así es que no sé si tienen dudas o preguntas de todo lo que hemos visto, de lo que tienen que trabajar, de los videos, de los trabajos, del portal, todo lo que tengan, porque mañana hay una reunión, entonces si tienen algún tipo de problema o algo para que me lo digan y yo lo comento. Si no me dicen nada, pues entonces quiere decir que todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Bueno, Gracias, licenciada. Sí, ajá, vamos con el texto muy importante. Sí, gracias. vaya Julita, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Hoy nos toca ver las propiedades de los libros sagrados. Eh, Más o menos pues va página 103, yo lo tengo en mi libro en otra página, pero bueno, ustedes ven el título y ahí lo tienen. Según la edición va variando, pero el material, el contenido es el mismo. Fíjense que hoy especialmente necesito que presten muchísima atención por varias razones. La primera razón es que se den cuenta de la importancia que tiene el que ustedes conozcan su fe, conozcan verdaderamente la revelación, o sea, que ustedes le den la importancia de lo que tienen los libros de la Biblia y que se llaman sagrados porque son revelados. O sea, es bien importante que ustedes se den cuenta de eso, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo como distintas propiedades y cómo comprenderlo el día de hoy, pero el fundamento es que Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha revelado. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Pues porque si estamos informados de los temas que pasan en nuestra iglesia, pues nos damos cuenta que hay pues distintos movimientos sismáticos. ¿Qué quiere decir eso? Igual que un sismo de un temblor que hace una separación. Cuando hay un sismo es que hay las capas de la tierra se mueven, se separan. Entonces, a veces, aunque hayan sacerdotes, obispos, cardenales, pero y pueden estar muy instruidos teológicamente, literalmente, filosóficamente, todo lo que ustedes quieran, pero eh, el hecho de la revelación es no que nos lo transmitió un filósofo, un gran rabino, un gran pensador, un gran maestro, no, es Dios mismo. Entonces, por mucho que hayan muchos intelectuales, muchos teólogos, muchos obispos, cardenales, todo lo que ustedes quieran, pero si se apartan del dato revelado, pues es que se están separando de lo que Dios mismo ha dicho. Por eso cuando se habla de la doctrina de la fe, de la tradición, como hemos ido viendo, lo que se ha transmitido de generación en generación, pues nosotros ya creo yo, espero yo, que hayamos entendido de que puede transmitirse por distintas tradiciones orales que utilizaron distinto lenguaje, ya sea antropomórfico, ya sea elementos de nuestro mundo, ya sea ritos culturales,
o que repensaron la revelación desde otra realidad que están viviendo. Sí, pero el contenido de la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura, es Dios que se manifiesta para salvarnos. O sea, el tema es salvarnos, salvarnos. Entonces, cuando dijimos que el tema del pecado es un tema bíblico, o sea, es un tema de revelación, no es un tema filosófico, no es un tema psicológico, no es un tema que hay que sacar de la sociedad o meter, no, es si estamos leyendo la Sagrada Escritura, todo lo que me separa a mí, no es que Dios se separe de mí, todo acto que me separe a mí de la relación con ese ser que se ha revelado y se ha manifestado a la humanidad entera para salvarnos y lo ha hecho por amor, pues es pecado, así de sencillo, así de sencillo. No hay otra forma de decirlo más claro y más simple. O sea, el pecado es un término bíblico. O sea, usted no le puede ir a decir a una persona que nunca ha leído la Sagrada Escritura, que no entiende nada de eso, no puede ir a hablar de pecado. Eso que está haciendo usted ahorita es pecado. O sea, ni siquiera conoce la palabra, pues. Entonces hay que entender los contextos que han sido tan importantes. Entonces, para que nos demos cuenta en las propiedades de los libros sagrados, pues precisamente van a ser sagrados porque son revelados. Por eso son sagrados, no porque a alguien se le ocurrió, son revelados. O sea, han transmitido verdades, aquí vamos con algo que vamos a ver más adelante, que son realmente relacionadas con ese ser y que no las podríamos conocer si no hubieran sido reveladas por ese mismo ser. Entonces, en ese sentido, son reveladas. Inspiradas porque se ha valido del ser humano porque la revelación es ante un ser humano, ante el ser, porque el que tiene que conocer a Dios es el ser humano. Entonces, esa manifestación es con el ser humano. Y la forma como el ser humano la expresa, la transmite, pues puede ser de diversas formas, de distinto lenguaje, con distintas idiomas de acuerdo a sus culturas y sus costumbres, pero el mensaje va a ir siendo pues el mismo. Eso ya lo hemos repetido muchísimas veces con Génesis 1 y Génesis 2. O sea, totalmente diferente la forma de expresar el hecho que Dios manifiesta y revela que nos ha creado. O sea, uno es un himno de culto, de la liturgia, y el otro es una narración, pues humana, ¿verdad? Las dos. Pero los dos capítulos dicen lo mismo, pero lo dicen de forma diferente. Bueno, yo creo que eso lo hemos repetido tantas veces que espero yo que esté sumamente claro. Luego la otra parte es ver que si ya vimos ese Génesis 1 y Génesis 2, ya vimos ahí tradiciones orales como la sacerdotal y la yavista que trataban pues temas diferentes, o sea, el sacerdote usa el tema del culto, del rito, de la celebración y pues las narraciones humanas pues son narraciones humanas, ¿verdad? Vimos dos tradiciones totalmente diferentes con dos géneros literarios totalmente diferentes. Uno es un himno, que hay que leerlo como tal, exalta, y el otro es una narración, cuenta, describe, narra. Entonces, pero los dos géneros literarios, las dos tradiciones orales, dicen lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que Dios nos ha creado. Lo dice de distinta manera, lo cuentan de diferente manera, lo exaltan de distinta forma,
pero el hecho de que somos creación de Dios, esa es la verdad revelada. Esa es la verdad revelada. No hay otra más. Que los 7 días, ese es el género literario. La verdad revelada es que somos criaturas, o sea, somos creación de Dios. Igual que las plantas, igual que las aves, igual que los mamíferos, igual que todos los seres vivos. Somos creación de Dios. Eso es la verdad que revela Génesis 1, Génesis 2, en diferente forma, diferentes tradiciones orales, diferentes géneros literarios. ¿Eso está claro hasta ahí? ¿Está claro para todos? Sí. Licenciada. Sí, gracias, licenciada. Bueno, Sí. entonces ya ahí tenemos el fundamento del carácter divino de la Sagrada Escritura. Entonces, hay una serie de consecuencias de ese hecho de que somos criaturas. Hay una serie de consecuencias lógicas del hecho de ser criaturas. Sí, si somos criaturas, pues entonces, ¿de dónde? Que vamos a cuestionar, que vamos a qué, pues decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué? ¿De dónde? ¿De dónde una criatura va a levantar la voz para preguntarle al Creador las razones por las cuales pasa lo que pasa o las circunstancias? Entonces, esos temas se encuentran en la Sagrada Escritura, todos esos temas se encuentran y depende de la forma como se establezca la relación con ese ser, así va a ser ese diálogo con ese ser. Van a encontrar ustedes a Abraham diciéndole, mira, pero es que no se destruya Sodoma, pues es que mira que si hay 50 justos, ustedes ahí ven una relación amistosa, de mucha confianza, de mucho diálogo, una relación envidiable, que ya quisiéramos todos tener esa oración, porque ese diálogo nosotros le llamamos oración, pero eso es lo que está haciendo Abraham. O Moisés diciendo, mira, sacaste a este pueblo, pues ahorita tienen hambre, tienen sed, no tienen, es tu pueblo, no son míos. O sea, una confianza en el diálogo, pero porque se sabe con quién se está hablando y quién soy yo, criatura, ¿verdad? Criatura. Yo, criatura, que le hablo a ese ser que sin que yo haya tenido mérito alguno, una conciencia clara de una condición limitada ante un ser que no tiene límites, y entonces establezco un diálogo siempre con mucho respeto, con mucha confianza, con mucha cercanía. Entonces vamos encontrando ese modo propio y exclusivo que va configurando ¿qué? Pues el contenido de toda la escritura, que es el contenido de salvación. Es decir, Dios que se comunica, Dios que se revela, Dios que quiere que todos los seres humanos, todos, se salven. Todos los seres humanos, no solo unos. ¿Sí? De hecho, hay que entender cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, por los más enfermos, por los que más necesitan la salvación, ¿verdad? Bueno, entonces entendiendo eso, tenemos que darnos cuenta que hay propiedades que están intrínsecas en los escritos bíblicos. Y entre estas propiedades está la unidad. De eso ya hemos hablado también. La unidad se refiere que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis y hasta el día de hoy hay un tema. Hay un tema que da unidad, que es el contenido de toda la Sagrada Escritura. ¿Cuál es eso? La salvación. Nosotros vimos historia de la salvación. De eso se trata. ¿Y de qué es lo que nos va a salvar? Pues justamente del pecado, pero ya entendimos qué es el pecado. Pues el pecado es todo acto que me separa a mí. No es que Dios se separa de mí. Yo me separo conscientemente de que no quiero depender de ese ser y quiero hacer mi voluntad
porque me parece que esto es mejor que lo que ese ser propone. Eso es así de sencillo. Entonces, el pecado entra, si ustedes se dan cuenta, en Génesis 3 lo vimos. O sea, serán como dioses, no van a depender de esa criatura. Se sospecha, ¿será que él sabía, ese ser sabía que si como de ese fruto y por eso es que me prohibió? Y cuando no es una prohibición, es simplemente una advertencia. Pueden comer de todos los árboles, de este no, porque moriréis. Entonces es una advertencia. Igual que hemos dicho que el decálogo es eso, 10 palabras, deca, 10 logos tratado, 10 palabras para salvarse. Entonces, todo el tema es para la salvación, no son mandatos para salvarse, porque nadie se va a salvar a la fuerza, tiene que ser por voluntad propia. Por eso, el tema de la libertad. Dios nos ha dado desde el principio, como criaturas, el don de la libertad. Y somos libres de hacer el bien. Y justamente nos da las 10 palabras para hacer el bien. Ahora, si nosotros no queremos hacer el bien y decidimos, porque tenemos libre albedrío, de hacer otra cosa que no sea el bien o buscar mi propio bien eh, sin afectando a los demás, pues entonces, pues produzco una serie de consecuencias. Ese acto produce consecuencias. Bueno, entonces ahí tenemos la unidad. Hay una unidad desde Génesis 1, Apocalipsis, hasta el día de hoy. Hay una unidad. Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos, todos, sin ninguna excepción. Pero además de la unidad, hay unicidad. Unicidad no es igual que unidad. Unicidad es que el ser que está manifestándose a nosotros, es único, único en su esencia. No hay otro parecido, no hay otro igual, no hay nada que se le asemeje. Esa es la unicidad del relato. Y entonces vamos a encontrar de que en todos los libros de la Sagrada Escritura forman de hecho un único libro, por eso decimos la Biblia, porque el contenido es el mismo, la unidad es la misma y la unicidad también, ¿verdad? No es que no haya diversidad, porque sí la hay. Hay diversidad, ya se dieron ustedes cuenta en las tradiciones, ya se dieron cuenta en los géneros literarios, ya se dieron cuenta en los seres humanos que escriben, que se llaman agiógrafos o escribas, ya se dieron cuenta de la diversidad de culturas, de idiomas, de épocas. Hay una cantidad de diversidad, pero volvemos a repetir lo que dije anteriormente. En esa gran diversidad pues todos en distinto lenguaje, con distinto idioma, con distinto género literario, están diciendo lo mismo. Entonces, esa es una de las propiedades, entender la unidad, la unicidad, habiendo entendido todo lo que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Y luego, entonces, aquí en este contenido encontramos la verdad, no encontramos cantidad de verdades, encontramos la verdad que interesa, que Dios nos ama y que en su inmenso amor, porque no ha habido otra razón, nos ha creado y nos ha creado para que seamos felices y regresemos a Él. Es una cosa muy simple, muy sencilla, pero con todo el tema de los imperios, de las naciones, de las sociedades que se fueron desarrollando y que Génesis no está ajeno a eso. De hecho, Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6, Génesis 7, 8, 9, 10 y 11 hablan de eso.
cómo se van desarrollando las sociedades. Cuando Caín se va afuera, ¿qué les parece a ustedes? ¿De dónde salen las personas con las que Caín se casa? Pues ya habían más humanos y estos humanos no tenían el conocimiento de este ser y entonces pues actuaban pues de una manera sin respeto ni a ese ser ni al prójimo. Bueno, entonces ustedes ven cómo se va cundiendo, cómo se va desarrollando el mal, a tal punto de que hay catástrofes que se provocan por ese desorden que hacemos los seres humanos. Y no es porque los seres humanos seamos malos, sino porque tenemos libre albedrío. Y ese don que Dios nos ha dado de la libertad, que es para hacer el bien, nosotros hacemos uso de él, pues para otras cosas, ¿verdad? Afectándonos a nosotros y afectando a los demás. Entonces tenemos que ir buscando esa verdad y esa santidad en los textos. Sí, como por ejemplo, cuando nosotros vemos más adelante los profetas, vamos a ver una serie de lenguaje que utilizan los profetas que a nosotros nos ponen los pelos de punta porque es que Dios está furioso, Dios se va a vengar de un pueblo, va a ser una gran matazón, pero no es más que un lenguaje, que no es más que un lenguaje que el profeta está usando para que las personas o la nación o el rey o los que van al templo cambien de conducta y se vuelvan a Yahvé. Entonces, el tema de la santidad que vimos anteriormente, código de la santidad, el código de las leyes, todos esos códigos que se van escribiendo, los grupos de capítulos y versículos que ya los vimos y que resumen. ¿Qué cosa? El hecho de ayudarnos hacer, a regresar a ese ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, esos escritos inspirados son un medio privilegiado de orientar pues a los seres humanos a la salvación, porque ese es el tema. El tema no es que aquí yo me compre un carro que salió de moda. Es interesante ver a veces eh, cómo se cambian cómo al no conocer nuestra fe, nosotros mismos, con la mejor de las intenciones, porque no digo que sea malintencionado, pero por ejemplo, eh, les voy a poner dos ejemplos de este año. Alguien que va a adoración perpetua y que va a las, ¿qué? 1 de la mañana, que va a ofrecer una vez a la semana una hora de adoración perpetua al Señor. Eso está maravilloso. Y entonces digo yo, pero mira, ¿y por qué vas a esa hora? Es la que te sale más fácil, puedes estar, pues vas despabilada. ¿Cómo es de estar ante el Santísimo a la 1 de la mañana? ¿Cómo es el tiempo de lluvia? ¿En cuánta cosa? Y me dice, sí, es muy difícil, pero yo lo hago porque le voy a pedir al Señor un carro nuevo y quiero que me lo dé y ya le dije el color, ya le dije la marca, y entonces, bueno, ya no le pregunté si el señor le dio el carro, ¿verdad? Pero bueno, entonces el tema es que el tema es para salvarnos, no es para tener carro, casa, sueldos, puntos, no es esa la idea. Luego, por ejemplo, a alguien, pues que va a ser la primera comunión a la mamá, le dije, mire, aquí hay un rosario, y entonces fíjese que ya tengo uno que le di a mi hija y lo pone abajo de la almohada, dice, como un atrapasueños. Entonces, dije yo, bueno, no ese es el sentido, no es un amuleto. Entonces, a veces, y como les digo, no es que sea con mala intención, seguramente lo hacen con la mejor intención del mundo, pero resulta que no es ese el punto.
no es ese el sentido. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos el sentido bíblico, que nos demos cuenta del lenguaje que utilizan los profetas casi desesperados de que el pueblo no los entiende y que más bien los matan para que se caigan en la boca. Entonces, es importante darnos cuenta de que la escritura es el medio privilegiado capaz de orientar eficazmente a los seres humanos a la salvación, o sea, al regreso al Padre. Y la perennidad, vean, aquí hay una palabra, perenne e inmutable de la doctrina que enseña. ¿Por qué les estoy diciendo observen? Bueno, porque si nos interesa un poco nuestra iglesia, pues ya sabrán ustedes de que estamos casi ya consolidándonos con un cisma y algunos discuten, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? Pues yo pienso que sí, porque sí, que hagan esto, que lo otro, que... Bueno, entonces vean ustedes, perennidad e inmutabilidad de la doctrina que enseña. Oigan, ¿por qué? Gracias a las cuales la verdad de la escritura puede ser siempre actualizada, es decir, separada, al menos parcialmente, de su condicionamiento histórico para ser trasplantada al conocimiento, al condicionamiento histórico presente. Es decir, la verdad, la esencia de la verdad, no puede ser cambiada, es inmutable y perenne. Ahora, nosotros entendemos que hay condicionamientos históricos que pueden ser, pues, actualizados y para mayor utilidad de los seres humanos, ¿verdad? De todos los tiempos y de todas las culturas. Pues esas propiedades son las que vamos a ir viendo en este tema el día de hoy. Y pues ya casi que les di como la síntesis y la tarea que tienen es que lo lean con cuidado y que vayan viendo. Pues ya les hablé de lo que es la unidad. La unidad tiene que ver con el contenido, ¿verdad? A pesar de la diversidad, de la laboriosa historia de su composición, que ha llevado tantas épocas, de todos los espacios de los tiempos que separan una época de la otra, forman una unidad ya que todos tuvieron un único autor principal. O sea, no solo es por el contenido, es por el autor principal, que es Dios. O sea, volvemos otra vez al tema. Es Dios quien se revela, es Dios quien se manifiesta. No es a alguien que se le ocurrió, a ver cómo será Dios. No, es Dios quien se dio a conocer. Entonces, por ese punto, que es el autor principal, ahí hay sabiduría infinita y no lo podemos contradecir. ¿Y cómo? Ya dijimos anteriormente, somos criatura. Él es el Señor, el creador de todo el cosmos, de todo el universo, aunque haya sido Big Bang, aunque haya sido evolución, lo que ustedes quieran, hay partes de la ciencia no puede decir cómo pasó. Y nosotros sabemos perfectamente que es Dios. Y sabemos que los diversos autores inspirados expusieron toda esta verdad, aunque lo hicieron en perspectivas diversas, o sea, está hablando de formas literarias, de tradiciones orales diversas. Entonces, saben ustedes que todas estas personas, incluso hoy mismo, quienes estamos trabajando, ustedes mismos que están escuchando y que van a ser multiplicadores, porque para eso se estudia, para que ustedes lo compartan con los demás. Saben ustedes que somos instrumentos, que el maestro de maestros, pues es el Espíritu Santo que va orientando la enseñanza, que va dando la unidad a estos escritos, que garantiza la unidad de la obra y la coherencia de los enunciados, ¿verdad? Aunque muchas veces
los juicios humanos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una obra que por muy excelente, o sea, ya sea de teatro o ya sea escrita o de película, vemos una historia escrita, vemos que trata de ser lo más coherente posible, pero está escribiendo una sola persona, ¿verdad? Pero, pero aún haciéndolo una sola persona, puede pues un poquito variar en la temática. Pero en la Sagrada Escritura tenemos pluralidad de autores humanos. Sin embargo, dice, se trata de diferencias que necesariamente se armonizan y entre las que existe una sana tensión, de las que surge, por lo tanto, la posibilidad de un enriquecimiento conceptual. Es decir, cuando yo les decía, ¿por qué no se separaron esta tradición es yavista y solo lo yavista se va a escribir aquí, solo lo loísta se va a escribir aquí? No hicieron eso. Hicieron que la misma temática enriqueciera, por eso dice que enriquezca el concepto. Entonces, si los primeros 11 capítulos están hablando de los efectos del pecado, ¿qué quiere decir? De los efectos que se causan, que nos causamos a nosotros mismos, que causamos a los demás por separarnos de Dios. Eso es lo que quiere decir el pecado. Yo me separo de Dios y tengo efectos terribles para mí y para los demás. O sea, y digamos, hay personas que no conocen, no quieren conocer nada de Dios, ni les interesa, no es relevante para ellos. Entonces, estas personas, pues dicen poder vivir así y ser felices así. Así lo dicen. Pero en sus vidas hay grandes vacíos, porque San Agustín dice, el que nos creó es el que realmente llena todos los vacíos que podamos tener en nuestra existencia humana, porque Él sabe cómo somos. Es como que cuando usted tiene pues, te compró un carro y lo compró, pues lo sacó del lugar donde lo hicieron, de marca, lo que ustedes quieran, y entonces el carro se descompone, usted lo lleva ahí, a ese mismo lugar, porque ahí pues saben cómo funciona, cómo es. A veces, si usted lo lleva a otro mecánico, pues tal vez en lugar de arreglárselo, se lo descompone. Entonces, tenemos que entender que si Dios nos hace, Él sabe cómo somos, Él sabe qué nos pasa, Él sabe dónde están nuestros vacíos, nuestras dificultades, de dónde, como diría el dicho guatemalteco, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Él lo sabe. Entonces, de esa unidad se habla. Y de la unicidad, pues, es Dios, no hay nadie más como Él. Luego, otro tema de las propiedades es la centralidad cristológica de todos los libros. No se utiliza la palabra expresa que hable de Jesús, de Jesucristo, no, pero se va utilizando muchas palabras que nosotros vamos entendiendo, y no solo porque lo entendiéramos, sino porque aquí van a tener ustedes cómo esos dos testamentos, porque fíjense una cosa, el judaísmo es una religión de la alianza. Todo el tema de la religión judía es que Dios hizo una alianza con ellos y ellos tienen que ser fiel a esa alianza. ¿Por qué? Porque la alianza es un acuerdo que se llega entre dos partes. Estoy hablando de la religión judía, o sea, estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces, en ese testamento está claro que es una religión de la alianza. O sea, ¿por qué son un pueblo? Porque Dios hizo ese pueblo. ¿Por qué ellos tienen una tierra? Porque Dios prometió la tierra. ¿Por qué ellos son el pueblo elegido? Porque Dios los eligió.
porque ellos tienen una ley, porque Dios les dio ese decálogo. Que oigan bien, eran 10 palabras, pero ellos, lo que decía anteriormente, para ir actualizando en determinados momentos, porque pasan de distintas etapas, pasan de una etapa nómada a una etapa estacionaria, cuando ya viven, se establecen en un lugar, pues hacen el código de la alianza, que lo vimos, o sea, las leyes, las legislaciones. Entonces se vuelven 613 leyes, pero realmente el decálogo solamente son 10 palabras. Pero luego, para que se vaya entendiendo, y si fallo en esto, y si hago esto, y si hizo lo otro, y bueno, entonces se van dando las distintas variaciones. Queda un minuto para que se acabe la primera parte y luego volvemos a conectar, ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces hay una relación, pero teniendo en cuenta, ¿sí, José? Gracias, licenciada. Sí, con respecto a esto que usted comenta, me llama la atención la forma en que el padre Carvajal se explica precisamente la diferencia, el orden entre la Biblia judía y la Biblia nuestra. Entonces él dice en otras palabras que la Biblia judía tiene una estructura circular alrededor de la ley como tal, mientras que el orden en el que están los libros en la Biblia católica es una linealidad en la que todo lleva hacia Cristo. Sí, porque... Me pareció muy ilustrativa la forma en la que la explica. Gracias. Muy bien.